A veces, la vida no te destruye de un solo golpe. A veces lo hace en silencio, con un papel, una firma, un nombre que creías enterrado. Yo tenía 66 años cuando descubrí que el hombre al que lloré durante 15 años nunca se había ido del todo. Lo encontré escondido entre letras pequeñas, en la última página de un contrato que mi propio hijo me pidió firmar. Ese día entendí que la traición puede venir de cualquier lugar, incluso de los fantasmas del pasado. Mi nombre es Carmen Salgado, y hasta hace poco creía que entendía lo que era el dolor. Había enterrado a mi esposo, Ernesto, hacía 15 años, y con él una parte de mi propia voz. La casa se quedó vacía. El reloj del pasillo siguió marcando las horas, pero dentro de mí, el tiempo se detuvo. Ernesto y yo tuvimos un solo hijo, Tomás. Él era mi orgullo, mi razón de levantarme cada mañana cuando ya no tenía fuerzas para seguir. Después de la muerte de su padre, Tomás se volvió el centro de mi vida, el motivo para respirar. Era ingeniero, trabajador, correcto. O al menos eso creía yo. Cuando mi esposo murió, lo hizo de manera repentina. Un accidente en carretera, un camión que invadió su carril, un cuerpo irreconocible, una urna con cenizas que recibí sin mirar demasiado, porque el dolor no me dejaba hacerlo. Yo confié en lo que me dijeron, firmé lo que me pidieron, y seguí viviendo con esa ausencia que se siente como un hueco en el pecho. Los años pasaron, y la vida se volvió rutina. Mi hijo se casó con Clara, una mujer dulce pero distante. Yo los ayudaba en lo que podía, cuidando a mi nieta pequeña, cocinando los domingos, aportando algo de lo que Ernesto me había dejado en herencia. Nunca pensé que un día ese amor de madre se convertiría en mi mayor debilidad. Todo comenzó una tarde de agosto. Tomás llegó a mi casa, con una carpeta azul en las manos. «Mamá», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo, «necesito que me ayudes con una firma. Es solo un trámite del banco, nada complicado». Me explicó, o eso creí, que se trataba de un préstamo hipotecario para ampliar su negocio. Me habló de intereses, garantías, porcentajes, palabras que para mí sonaban lejanas, técnicas. Pero yo confiaba en mi hijo, con los ojos cerrados. «Claro, hijo», le dije, «tú sabes que puedes contar conmigo». Tomás sonrió, me dio un beso en la frente y dejó la carpeta sobre la mesa. «No hay prisa, mamá. Léelo con calma. Solo firma donde veas la marquita amarilla». Esa noche no pude dormir, no por sospecha, sino por costumbre. El insomnio se había vuelto mi compañero desde que Ernesto se fue. Así que bajé a la cocina por un té y vi la carpeta sobre la mesa. La luz de la lámpara caía justo sobre el papel. Decidí hojearlo, sin imaginar que cada página era una sombra acercándose. Leí los encabezados, los sellos del banco, las firmas. Todo parecía normal hasta que llegué al final. Ahí, en la última hoja, en letras pequeñas, decía: «Contrato de cesión parcial de propiedad. Titular, Ernesto Salgado Méndez». Sentí que el aire se me fue del cuerpo. El té se me derramó de las manos. Leí 1, 2, 3 veces el nombre. Ernesto Salgado Méndez. Mi esposo. El hombre al que lloré, al que llevé flores cada día de muertos. Su nombre impreso en un documento fechado 2 meses atrás. El corazón me golpeaba tan fuerte que podía oírlo. Mi mente buscaba una explicación lógica, un error, una coincidencia, una confusión de archivo, pero al mirar más abajo, vi su firma exacta, el mismo trazo firme, la misma curva en la E, el mismo cierre que yo había visto 1000 veces cuando firmaba los cheques de la panadería. Esa noche entendí que algo imposible estaba ocurriendo. O mi hijo me estaba mintiendo. O el hombre que creí muerto nunca lo estuvo realmente. Me quedé sentada frente a esa hoja hasta que amaneció, con las manos temblando y el alma hecha pedazos. Y en el fondo de mi pecho una certeza empezó a nacer. La verdad estaba viva. Y llevaba el nombre de mi esposo. El amanecer llegó sin que cerrara los ojos. La carpeta seguía sobre la mesa, abierta como una herida.
El nombre de Ernesto brillaba con la primera luz del día, como si me observara desde el papel. Intenté convencerme de que era un error del banco, una coincidencia absurda. Pero en el fondo, algo en mí sabía que no. A las 8 en punto, Tomás llegó por los documentos. Venía apurado, con el celular en la mano y una sonrisa nerviosa. ¿Pudiste firmar, mamá? No le respondí enseguida. Me limité a observarlo. Tenía los mismos ojos de su padre, el mismo gesto de impaciencia cuando sentía que algo no salía como quería. No, hijo. Quise leerlos primero, pero hay algo que no entiendo. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. ¿Algo que no entiendes?, repitió con un leve titubeo. Sí, aquí aparece el nombre de tu padre, mira. Le mostré la hoja. Vi cómo la sonrisa se le congelaba, cómo una sombra le cruzó la cara. Debe ser un error del sistema, mamá, dijo rápido. Tal vez usaron datos antiguos del negocio de papá. Pero este contrato está fechado hace 2 meses, Tomás. Él tragó saliva. Los bancos cometen errores, mamá. No te preocupes. Y al intentar tomar la carpeta, mi mano se interpuso. Tomás, le dije despacio, quiero que me digas la verdad. ¿Qué es esto realmente? Me miró fijo, y por un segundo vi algo en sus ojos que no reconocí. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Rabia? No lo supe. Pero su respuesta fue seca. Es un préstamo, mamá. Ya te lo dije. Confía en mí. Confío, hijo, susurré. Pero el corazón de una madre también sabe cuando le están mintiendo. No insistí más. Lo dejé ir con su carpeta, fingiendo que todo estaba bien. Pero apenas su coche se perdió en la esquina, agarré mi bolso y salí rumbo al centro. Tenía que averiguar si ese documento era real o una falsificación. Caminé hasta la notaría donde Ernesto y yo habíamos firmado nuestra hipoteca hace tantos años. El edificio seguía igual. Paredes color crema, olor a papel viejo y desinfectante. La recepcionista, una mujer amable de cabello recogido, me reconoció de inmediato. Doña Carmen, qué gusto verla. Hace años que no venía. Asentí con una sonrisa triste. Necesito confirmar algo, hija. Este contrato, ¿podrían decirme si es auténtico? Ella tomó el documento, lo revisó con cuidado y frunció el ceño. Espéreme un momento. Voy a consultar con el licenciado. Los minutos se me hicieron eternos. Cuando la mujer regresó, traía en la mano una hoja adicional. Este contrato es real, doña Carmen. Tiene registro notarial y firma digital. ¿Firma digital?, pregunté confundida. Sí, significa que se usó una identidad activa. El sistema valida el número oficial de quien firma. ¿Y el nombre que aparece aquí? Ernesto Salgado Méndez, leyó ella. Es un usuario válido. Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Pero cómo? Mi esposo murió hace 15 años. La mujer me miró con una mezcla de pena y desconcierto. Entonces alguien reactivó su identidad, señora. No sé cómo, pero esto es legal en apariencia. Salí de ahí temblando. Las calles de San Miguel parecían girar a mi alrededor. El ruido de los coches se mezclaba con el zumbido en mis oídos. Pensé en Ernesto, en su muerte, en la urna de cenizas que me entregaron sellada. Nunca la abrí, nunca quise ver, y sí, sacudí la cabeza. No, no podía pensar eso. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, llamé a mi amiga de toda la vida, Beatriz Molina. Betty, necesito hablar contigo. Es sobre Ernesto. Hubo silencio al otro lado. ¿Ernesto? Pero... Carmen, tu esposo murió. Eso creía yo. Le conté lo del contrato, la firma, el banco. Beatriz suspiró. Comadre, tienes que tener cuidado. Si alguien está usando el nombre de Ernesto, puede ser algo muy serio. No confíes ni siquiera en tu hijo hasta saber qué pasa. Sus palabras me dolieron como una daga. ¿En Tomás? Es mi hijo, Betty. Sí, pero también es adulto. Y el dinero cambia a la gente, Carmen. Tú lo sabes. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la urna en el estante, cubierta de polvo. Por primera vez en 15 años me atreví a tocarla. Estaba fría, pesada. Y en un rincón de mi mente, una pregunta empezó a crecer, lenta, venenosa. ¿A quién lloré todos estos años? A la mañana siguiente me levanté sin hambre y con el alma entumecida. El sol entraba por la ventana, pero la casa seguía fría, igual que yo. La urna seguía sobre el aparador, observándome como un testigo mudo.
Durante años la había limpiado con cuidado, hablándole en voz baja, como si Ernesto aún pudiera escucharme. Pero esa mañana ya no le hablé. Esa mañana empecé a dudar de todo. Tomás me llamó temprano. «Mamá, ¿revisaste el contrato?» «Sí», respondí con calma fingida. «Voy a pasar por él después del trabajo, ¿sí?» «Está bien, hijo», mentí, porque el contrato ya no estaba en la mesa, lo había guardado bajo llave. Después de colgar, me senté en la cocina con mi taza de café sin probar y saqué del cajón una caja vieja de fotografías. Necesitaba recordarlo, reconstruirlo. Ernesto sonriendo con su delantal lleno de harina en la panadería, Ernesto levantando a Tomás en la playa, Ernesto frente a la casa el día que la compramos. Era el mismo hombre, el mismo que el banco aseguraba que había firmado un documento hace 2 meses. «¿Cómo es posible, mi Dios?», murmuré. El silencio fue mi única respuesta. Al mediodía, decidí visitar al licenciado Gálvez, el notario que había manejado los trámites cuando Ernesto murió. Era un hombre mayor, de voz pausada y mirada cansada. Cuando le mostré el contrato, frunció el ceño. «Esto, doña Carmen, es una falsificación muy bien hecha. Pero lo más preocupante es que el sistema reconoce esa identidad como activa. Para el gobierno, su esposo no está muerto». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Cómo puede ser eso posible?» «El acta de defunción sigue en los registros, pero alguien pudo haber reactivado su número de contribuyente. Eso solo puede hacerlo alguien con acceso o con dinero. ¿Alguien como mi hijo?», pregunté sin poder detenerme. El notario se acomodó los lentes. «No quiero acusar a nadie, pero si su hijo presentó estos documentos al banco, tuvo que saber que estaban a nombre de su padre. Salí de esa oficina con las piernas pesadas. El aire del mediodía quemaba y aún así yo temblaba. Tomás siempre había sido un buen hijo, amoroso, responsable. Pero últimamente, algo en él había cambiado. Las llamadas urgentes, los silencios largos, los pretextos. Pensé que era el estrés del trabajo o problemas con Clara, su esposa. Nunca imaginé que estuviera ocultándome algo tan grande. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. De camino a casa, me detuve frente al cementerio municipal. No iba preparada para eso, pero algo me empujó a entrar. El guardia me saludó con un leve movimiento de cabeza. Busqué la tumba de Ernesto. La encontré igual que siempre, con su nombre grabado en mármol y una fotografía en blanco y negro, la misma que yo había entregado. Encendí una vela, y mientras la llama titilaba, me arrodillé frente a la lápida. «Ernesto», susurré, «si estás muerto, necesito una señal. Y si no lo estás, que Dios me dé fuerzas para saber la verdad». Sentí una brisa leve rozar mi mejilla, como una caricia o una advertencia. Me levanté despacio, y cuando iba saliendo del cementerio, un hombre me detuvo. «¿Es usted la señora Salgado?» «Sí. Trabajo en el archivo. Hace unos días un joven vino a pedir la copia de este registro». Me mostró una hoja doblada con el número del expediente de Ernesto. «¿Reconoce al joven?», pregunté con la voz quebrada. El hombre asintió. Sí, era su hijo. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Tomás, mi propio hijo, había pedido los documentos de la muerte de su padre. ¿Por qué? ¿Para qué? No había duda. Él sabía más de lo que me decía. Regresé a casa en silencio. Encendí una vela en la mesa del comedor y dejé la urna frente a mí. «Ernesto», susurré, «si estás vivo, ¿por qué me mentiste? Y si estás muerto, ¿por qué nuestro hijo usa tu nombre para engañarme?» Esa noche dormí poco. El tic-tac del reloj se mezclaba con los ruidos del viento. Y justo cuando empezaba a quedarme dormida, el teléfono fijo sonó. Eran las 11:47 de la noche. Contesté con el corazón desbocado. «Bueno», un silencio. Luego una voz baja, masculina, susurrando, «Carmen, no busques más». El auricular se me cayó de las manos. Esa voz era la de Ernesto. No dormí esa noche. El teléfono seguía sobre la mesa, como un testigo de lo imposible. La voz que escuché no fue una ilusión, no fue un recuerdo. Era Ernesto. Su tono pausado, esa respiración entrecortada al pronunciar mi nombre. Lo reconocería entre 1000 voces. Me quedé sentada en el sillón, con las manos frías, esperando que volviera a sonar. Pero no lo hizo. El silencio de la casa pesaba tanto que podía oír mi propio corazón. Afuera,
El viento movía las cortinas y el reloj del pasillo marcaba cada segundo como una advertencia. Cuando amaneció, fui hasta el mueble donde guardaba la urna. La tomé entre mis brazos. Pesaba igual que siempre, pero por primera vez dudé de lo que había dentro. No podía abrirla. No todavía. Parte de mí no quería descubrir la verdad, porque si lo hacía, todo mi pasado se derrumbaría. A media mañana llegó Beatriz con su mirada preocupada. «Te ves fatal, Carmen». «¿Qué pasó?» La miré con los ojos vidriosos. «Betty, anoche me llamó Ernesto». Ella soltó una risa nerviosa. «No digas eso, comadre. Tal vez fue una broma pesada o un número equivocado». Negué despacio. «Era su voz, Betty. No estoy loca». Le conté todo, palabra por palabra. Cuando terminé, Beatriz ya no sonreía. «Entonces esto ya pasó de raro a peligroso. Alguien está jugando contigo, y si no fue tu hijo, hay alguien más involucrado. ¿Y si no es un juego? ¿Qué insinúas? ¿Y si Ernesto está vivo?» Beatriz me tomó las manos. «Comadre, tu esposo murió. Lo vimos, lo lloramos, lo enterramos». «¿Lo enterramos, Betty? ¿O solo enterramos un nombre?» Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Beatriz respiró hondo. «Vamos a hacer algo. Dame el número desde el que te llamaron. Podemos rastrearlo». Fui al teléfono fijo y marqué el último registro. Era un número desconocido, con código local. Beatriz lo anotó. «Conozco a alguien en la policía que puede ayudarnos discretamente». «¿Estás segura?» «Más segura que nunca». Esto huele a algo feo. Esa tarde, mientras Beatriz hacía sus llamadas, Tomás apareció sin avisar. Traía el rostro tenso, las ojeras marcadas. «¿Por qué no me contestas, mamá?» «Te llamé toda la mañana». «Estaba ocupada», respondí fría. «Necesito el contrato». Lo guardé. «Te dije que era urgente. Y yo te dije que no firmaría nada hasta entenderlo todo». Su mirada cambió. Ya no era mi hijo dulce, sino un extraño con impaciencia en los ojos. «Mamá, no empieces con tus cosas. Solo firma, ¿sí? Lo necesito para cerrar el trato». «¿Trato? ¿Qué trato, Tomás?» «Un negocio, mamá». «Es complicado. No entenderías. Entonces explícamelo. Ya te dije que no hay nada raro». Gritó y enseguida bajó la voz. «Perdón», no quise alzar la voz. Se acercó, puso su mano sobre la mía. «Mamá, confía en mí. Es por el bien de todos». Y ahí, por un segundo, juraría que vi miedo en su mirada. No culpa. Miedo. Cuando se fue, mi casa quedó envuelta en un silencio incómodo. Una hora después, Beatriz regresó con la cara pálida. «Carmen, ya sé de dónde vino la llamada». «¿De dónde?» «De un teléfono registrado a nombre de tu hijo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No puede ser». «Comadre, ese número pertenece a una línea nueva que Tomás contrató hace 3 semanas. No hay duda». «¿Entonces fue él quien me llamó fingiendo la voz de Ernesto?» «Eso parece». Me senté sin fuerzas. «¿Pero por qué haría algo así? ¿Por qué me haría eso su propia madre?» Beatriz me miró con tristeza. «Porque tal vez Ernesto nunca murió, Carmen. O porque alguien está usando su nombre para conseguir algo más». Esa noche, mientras apagaba las luces, volví a escuchar el teléfono. Una sola llamada. Lo dejé sonar, no tuve el valor de contestar. Y en el silencio juraría haber oído el mismo susurro de nuevo, apenas audible, como un eco desde el pasado. «Confía en Tomás. Él solo cumple con lo que prometí». Me quedé helada, porque esa frase era exactamente lo que Ernesto solía decir cuando quería convencerme de algo. La noche siguiente fue interminable. El teléfono no volvió a sonar, pero el eco de aquella voz seguía dentro de mi cabeza como una sombra viva. Cada palabra resonaba con un peso insoportable. «Confía en Tomás. Él solo cumple con lo que prometí». ¿Prometí? ¿Qué había prometido Ernesto antes de morir? Y sobre todo, ¿a quién? Al amanecer preparé café sin pensar. Mis manos temblaban al sostener la taza. Ya no podía seguir esperando que la verdad viniera a mí. Tenía que salir a buscarla. Fui al cuarto de Tomás. Desde que se casó, apenas lo había tocado. Aún olía a juventud, a ese perfume que usaba cuando iba a la universidad. Abrí el cajón de su antiguo escritorio. Entre papeles viejos encontré un sobre con el logo de una empresa de bienes raíces. Dentro había una copia de un contrato de compraventa, con mi nombre y el de Ernesto como propietarios de una parcela en San Luis Potosí. El documento estaba fechado hacía 6 meses. Me quedé sin aliento. Ernesto muerto hacía 15 años
y sin embargo, su nombre aparecía en una transacción reciente, firmada electrónicamente. Eso significaba una cosa: alguien estaba usando su identidad para mover nuestras propiedades. Y mi hijo lo sabía. Esa tarde fui a ver al licenciado Gálvez otra vez. Le mostré el nuevo documento. Él lo leyó con detenimiento, luego levantó la vista. Doña Carmen, esto confirma que alguien está operando con la identidad de su esposo. Pero hay algo más. La firma digital tiene una dirección IP registrada en Querétaro. ¿Querétaro? Sí, puedo pedir un rastreo, pero eso tardará unos días. Hazlo, licenciado. No tengo nada más que perder. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El cielo se había nublado, como si el día reflejara mi alma. Caminé sin rumbo, hasta que sin darme cuenta llegué frente a la panadería abandonada que Ernesto y yo habíamos tenido tantos años. Las letras del letrero estaban desgastadas, pero aún podía leerse Pan Salgado. Entré. El olor a harina vieja y madera húmeda me golpeó el corazón. Era como volver a una vida que ya no existía. Me senté en el mostrador cubierto de polvo y empecé a hablar en voz baja. Ernesto, si estás vivo, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué arrastras ahora a nuestro hijo en tus mentiras? El silencio me respondió. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, noté algo en la pared del fondo. Un cuadro torcido. Detrás, un pequeño compartimento. Dentro había una caja metálica. La abrí con manos temblorosas. Adentro encontré fotografías, cartas amarillentas y un documento con sellos oficiales. El encabezado decía: Cambio de identidad, Programa Federal de Testigos 2008. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Leí más abajo. Nombre original, Ernesto Salgado Méndez. Nombre actual, Arturo Medina Flores. Estado de residencia, Querétaro. Me quedé inmóvil. El documento era auténtico. Mi esposo no había muerto. Había sido protegido por el gobierno bajo otro nombre. Y mi hijo debía saberlo. Esa noche llamé a Beatriz. Betty, necesito que me acompañes a Querétaro. Ya sé dónde está Ernesto. ¿Estás segura de lo que haces, comadre? Más segura que nunca. No voy a morirme con esta duda. Colgué, respiré hondo y miré la urna sobre la repisa. Durante 15 años había rezado frente a ella, creyendo que ahí descansaban sus restos. La tomé entre mis manos, salí al patio y, bajo la luz pálida de la luna, abrí la tapa. Solo había polvo y un papel doblado. Lo desplegué. En letras torcidas, escritas con tinta azul, decía: Perdóname, Carmen. No podía decírtelo. Nos estaban vigilando. Las lágrimas me nublaron la vista. El aire olía a tierra húmeda, a despedida y a mentira. El hombre al que lloré todos esos años me había mentido para sobrevivir. Y ahora su secreto amenazaba con destruir a nuestro hijo. Me quedé de pie bajo el cielo oscuro, apretando ese papel contra mi pecho. El pasado había vuelto, y esta vez no iba a perdonarlo tan fácilmente. 2 días después, Beatriz y yo partimos rumbo a Querétaro. El viaje fue largo, silencioso, con ese tipo de silencio que no necesita palabras, porque el corazón ya las grita todas. La carretera se extendía entre montañas grises y polvo dorado. Yo miraba por la ventana, recordando la última vez que viajé con Ernesto, 15 años atrás, antes de que todo se derrumbara. Llevaba la carta en el bolso, arrugada por tanto apretarla contra el pecho. Cada vez que la leía, una mezcla de rabia y ternura me revolvía el alma. No podía decírtelo, nos estaban vigilando. ¿Quiénes nos? ¿De qué peligro hablaba? Nadie se había acercado a amenazarlo, al menos no que yo supiera. Mi mente intentaba reconstruir los huecos del pasado, pero cuanto más pensaba, más se llenaba de sombras. Llegamos a la ciudad al caer la tarde. Beatriz manejaba, pero fue ella quien dijo lo que yo no me atrevía a pronunciar. ¿Y si no? ¿Quiere verte, Carmen? Entonces sabré que ya no le debo nada, respondí. Con la dirección del documento en mano, nos detuvimos frente a una casa modesta, con paredes color arena y un pequeño jardín. Un perro dormía junto a la puerta. Respiré hondo. Mis piernas temblaban. Toqué el timbre. Pasaron varios segundos antes de que se abriera la puerta, y ahí estaba. Ernesto. Más viejo,
más delgado, el cabello completamente blanco. Pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que me miraban en mis sueños cada noche. Se quedó congelado, con el rostro descompuesto. Carmen. Su voz era apenas un hilo. Así que sí estás vivo, le dije sin emoción. Él dio un paso atrás, nervioso. Por favor, no hagas escándalo, entra. Beatriz me miró, indecisa. Espera en el coche, le pedí. Ella asintió. Entré. La casa olía a polvo y café viejo. Las cortinas cerradas, los muebles austeros. En una repisa, un retrato de Tomás. Mi hijo, sonriendo. El corazón me dio un vuelco. ¿Así que sigues en contacto con él?, pregunté. Ernesto bajó la mirada. Él sabía que estabas vivo. Sí, no necesité escuchar más. Me llevé la mano al pecho. El mismo hijo al que crié sola, el que lloró en tu entierro, el que vi destruido por tu ausencia. Carmen, déjame explicarte. Explícame por qué nos mentiste a los dos. Él se sentó, respiró hondo. Cuando tenía el negocio, hice algo estúpido. Acepté guardar dinero para un cliente que resultó estar metido en lavado de dinero. La policía me dio 2 opciones: cárcel o desaparecer bajo otro nombre como testigo protegido. No podía arrastrarte a eso. Era peligroso. Me prometieron que estaría seguro, que ustedes también. Las palabras se me quedaron flotando en la garganta. ¿Y el cuerpo? ¿El funeral? Todo fue parte del programa. Me dijeron que mientras más real pareciera mi muerte, más protegidos estarían ustedes. ¿Y cuándo terminó ese peligro? Hace años. Entonces, ¿por qué no regresaste? Ernesto levantó la vista y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Porque cuando quise hacerlo, Tomás me pidió que no lo hiciera. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mi hijo? Sí. Él vino a buscarme. Me encontró por accidente hace 2 años. Le conté la verdad, pero me suplicó que no te dijera nada. Dijo que te haría demasiado daño. Prometí esperarlo hasta que él mismo estuviera listo para contártelo. Me levanté. El suelo se me movía bajo los pies. Entonces, esas llamadas, esos contratos, esa voz. Fue idea de Tomás. Quería transferir tus propiedades a mi nombre para luego protegerlas de unos inversionistas con los que se endeudó. Creyó que así podría arreglarlo todo antes de que tú te enteraras. ¿Y tú lo ayudaste? Intenté detenerlo, pero ya era tarde. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Miré su rostro, ese rostro que había amado tanto, pero ya no era el mismo. Era el fantasma de un hombre que había elegido sobrevivir, a costa de su familia. Te fuiste una vez, Ernesto. No vuelvas a hacerlo. Pero esta vez no quiero que regreses. Salí sin mirar atrás. Beatriz me esperaba en el coche con el motor encendido. ¿Y?, preguntó. Está vivo, dije con voz hueca, pero mi amor por él murió hace mucho. El viaje de regreso a casa fue un silencio largo, denso, como si el aire pesara. Beatriz me miraba de reojo, pero no dijo nada. Yo no tenía lágrimas. Solo una calma amarga, esa que llega cuando la verdad duele más que la mentira. Al llegar, la casa me pareció distinta. Todo estaba igual, pero ya nada era lo mismo. Cada foto, cada rincón, era testigo de una vida que había sido construida sobre secretos. Esa noche, me senté frente al retrato de mi hijo. Lo observé durante minutos, hasta que el dolor se volvió rabia. Rabia por los años de soledad, por las mentiras, por haber confiado ciegamente. A la mañana siguiente, lo llamé. Tomás, ven a casa. Necesitamos hablar. ¿Pasa algo, mamá? Sí, pasa todo. Llegó al mediodía. Entró con paso seguro, intentando sonreír, pero su mirada vaciló al ver mi expresión. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estuviste ayer? En el trabajo. Mentira. Sacó el celular, confundido. Mamá, ¿por qué me hablas así? Me acerqué despacio, sosteniendo la carta que había encontrado dentro de la urna. Porque sé la verdad, Tomás. Tu padre está vivo.
El color se le fue del rostro. Intentó responder, pero las palabras no salían. Lo vi, hablé con él. Se llevó las manos a la cabeza. No debiste buscarlo. ¿No debí buscar a mi esposo, al hombre que me dejaron creer muerto 15 años? Era por tu bien, gritó de pronto con la voz rota. Tú no entenderías lo que él hizo. Si la gente se enteraba, podían hacerte daño. ¿Y mentirme era protegerme? Mamá, ¿y usar su nombre en contratos falsos? ¿Poner en riesgo mi casa, mis bienes, mi paz? Su silencio fue la respuesta. Se sentó en el sofá, derrotado. Papá no era inocente, mamá. Estaba metido en algo grande, peligroso. Cuando lo encontré, me contó todo. Dijo que el gobierno lo tenía escondido por miedo a que lo mataran. Yo solo quería ayudarlo a recuperar algo de lo que perdió. ¿Y por eso me engañaste? Te juro que lo hice para salvarlo. Papá no tenía dinero, estaba enfermo, sin documentos. El contrato era para vender una propiedad tuya y ayudarlo. Pensé que no lo notarías. Solo quería darle una vida digna. Cerré los ojos. Una vida digna, mientras me robabas la mía. Tomás se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas le cayeron sin que pudiera detenerlas. Mamá, no sabes lo que es ver a tu padre vivo después de tanto tiempo, y sentir que si lo dices, todo se derrumba. Me prometió que un día volvería. Yo solo quería protegerlos a ambos. ¿Y quién me protegía a mí, Tomás? La pregunta quedó flotando en el aire. Él no respondió. Solo sollozó, como un niño. Y en ese momento, pese a todo, sentí compasión. Porque entendí que mi hijo no era un monstruo, solo un hombre que había crecido sin verdad, igual que yo. Me acerqué, puse mi mano sobre su cabeza. Tomás, lo que hiciste me destrozó, pero sigues siendo mi hijo, y si algo aprendí de todo esto, es que las mentiras, por amor, también matan. Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Me vas a perdonar? No hoy, dije con firmeza. Pero algún día, tal vez. Tomás se levantó tambaleante. Voy a arreglar todo, mamá, te lo prometo. Y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío inmenso. El silencio volvió, pero esta vez no era mi enemigo. Era mi verdad, desnuda, dolorosa y finalmente mía. Miré al cielo por la ventana. Ernesto, ya no necesito tus promesas. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Tomás no volvió a casa, no llamó, no escribió. Beatriz me visitaba cada tarde, intentando mantenerme en pie. Lo hiciste bien, comadre, me decía. Solo dije la verdad, respondía yo, aunque por dentro la verdad me pesaba como una piedra. Cada noche repasaba una y otra vez sus palabras. Papá no era inocente, solo quería ayudarlo. Y pensaba, ¿cuántas mentiras puede soportar un corazón antes de romperse? El lunes por la mañana, un golpe en la puerta me sobresaltó. Eran 2 hombres trajeados, con portafolios. ¿La señora Carmen Salgado Méndez? Sí. Venimos del Banco Central. Necesitamos hablar con usted sobre la propiedad en San Luis Potosí. Les hice pasar, el corazón acelerado. Uno de ellos abrió una carpeta. Según nuestros registros, usted firmó la cesión parcial de la propiedad a nombre del señor Ernesto Salgado Méndez. El contrato está en revisión por posible falsificación. Sí, ya lo sé, dije. Fui engañada. El hombre me miró con cautela. Entendemos, pero legalmente aún figura como válida. Si el pago no se regulariza esta semana, su casa podría quedar embargada. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Embargada? Esta es mi casa. Lo lamentamos, señora. Si logra localizar al cofirmante, puede evitarlo. Ya lo localicé, murmuré, pero dudo que quiera ayudarme. Cuando se fueron, el silencio volvió a llenar la casa. Beatriz llegó poco después. Le conté todo. Esto ya no es solo una traición, Carmen, es un crimen. ¿Y si lo denuncio? ¿Qué pasa con Tomás? Él fue parte del fraude. Pero es mi hijo. Beatriz suspiró.
También soy madre, comadre. Pero hay límites. Asentí, mirando la urna vacía sobre el aparador. Durante 15 años había vivido entre fantasmas. Tal vez era hora de dejar de esconderlos. Esa noche me senté frente a la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Tomé la carta de Ernesto y la leí una última vez. Perdóname, Carmen, no podía decírtelo. Las lágrimas se mezclaron con la luz tenue del farol, y en medio del silencio entendí algo. La verdad siempre exige un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Al amanecer, llamé al licenciado Gálvez. Quiero hacer la denuncia formal. No me importa a quién salpique. Él guardó silencio un instante. ¿Está segura, doña Carmen? Eso podría afectar a su hijo. Mi hijo necesita enfrentar lo que hizo. Protegerlo sería seguir mintiendo. Firmé los papeles con mano firme. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una paz triste, pero limpia. A media tarde, Tomás apareció en la puerta. Traía la ropa arrugada, los ojos hinchados. Mamá, sé que el banco vino. Sí, vine a arreglarlo. Vendí mi coche, cancelé los préstamos. No quiero que pierdas la casa. Lo miré en silencio. Ya no puedo detener lo que empezó, Tomás. Ya di tu nombre a las autoridades. Su rostro se desmoronó. ¿Me vas a entregar? No, hijo. Te estás entregando tú solo, con tus decisiones, con tus mentiras. Se llevó las manos al rostro. Solo quería protegerte. Y me perdiste, susurré. Nos quedamos en silencio. Él lloraba. Yo también. Pero por primera vez, llorábamos por razones distintas. Cuando se fue, encendí una vela y recé. No por Ernesto, ni siquiera por Tomás. Recé por mí. Por la mujer que había vuelto a nacer entre cenizas y verdades rotas. La vela titilaba, lanzando sombras en las paredes. Pensé en lo que había dicho Beatriz días atrás. A veces, decir la verdad no te salva, pero te devuelve la dignidad. Y supe que tenía razón. La dignidad era lo único que nadie podía arrebatarme. El tiempo empezó a moverse distinto después de la denuncia. Los días eran lentos, los silencios más largos. A veces creía escuchar la voz de Ernesto en los pasillos, y me recordaba a mí misma que los fantasmas no siempre vienen del más allá. Algunos siguen vivos, escondidos en la culpa. Una tarde, mientras barría el patio, escuché un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, lo vi. Ernesto vestía sencillo, con una chaqueta vieja y la mirada cansada. Su rostro había envejecido más en esas 2 semanas que en los 15 años de ausencia. Necesitaba verte, dijo. Ya te vi una vez y fue suficiente. Por favor, Carmen, solo quiero hablar. Lo dejé pasar, aunque cada paso suyo me dolía. Se sentó en la silla frente a mí, en la misma donde solía desayunar cuando aún éramos una familia. Por un momento, el pasado se superpuso al presente. Vi su sonrisa, el pan sobre la mesa, mi risa entre sus manos. Pero esa imagen se desvaneció tan rápido como llegó. Sé que denunciaste el contrato, comenzó con voz baja. Hiciste lo correcto. No puedo seguir huyendo. ¿Y por qué vienes ahora? Porque me enteré de lo del banco. Y de Tomás. Bajó la cabeza. No quise arrastrarlo a esto. Solo le pedí que me ayudara a recuperar algo de dinero para empezar de nuevo. Pero él se metió demasiado. Lo crié para ser honesto, dije con voz firme. Pero aprendió de ti que la verdad se esconde cuando duele. Ernesto cerró los ojos, herido. Tienes razón. Y créeme que he pagado caro por eso. No hay día que no despierte arrepentido. No hay noche en que no sueñe con ti, con Tomás, con nuestra casa. Los sueños no devuelven lo que destruiste. Lo sé. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblando. Solo vine a pedirte una cosa, que no odies a nuestro hijo. Él solo quería ayudarme. ¿Ayudar a un hombre muerto? Mi voz salió dura, más de lo que esperaba. ¿Y tú? ¿Qué querías ayudando a un hijo a engañar a su madre? ¿Reparar tu culpa con más mentiras? Carmen. Su voz se quebró. Cuando me sacaron del país, juré que te protegería desde donde estuviera. Pero con el tiempo entendí que no se puede proteger a alguien con el silencio. El silencio también mata. Nos quedamos callados un largo rato. Afuera, el sol se escondía detrás de los tejados, tiñendo el cielo de un naranja triste. Entonces le pregunté algo que llevaba 15 años en mi garganta.
¿Me amaste, Ernesto? Me miró como si la pregunta lo hubiera desarmado. Sí, con todo lo que era. Y por eso me fui, porque si me quedaba, te arrastraba conmigo. Pensé que te salvaba, y lo único que hice fue condenarte a la soledad. Las lágrimas me ardieron, pero no las dejé caer. Ya no te odio, dije finalmente. Pero tampoco te amo, él asintió despacio. Entonces puedo irme en paz. Se levantó con esfuerzo. Antes de salir, sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Es una declaración notariada. Transferí todo lo que tenía a tu nombre y al de Tomás. No es mucho, pero al menos ya no tengo nada que ocultar. No lo detuve. Vi su silueta alejarse por el sendero hasta desaparecer al doblar la esquina. Solo entonces abrí el sobre. Era un testamento sencillo, escrito a mano. Y al final, una frase. Gracias por amarme cuando no lo merecía. Esa noche encendí otra vela junto a la foto de nuestra boda. Por primera vez no recé para que regresara. Recé para que descansara, donde quiera que su alma encontrara paz. Pasaron 3 meses desde la última vez que vi a Ernesto. El otoño llegó con su aire frío y el olor a tierra mojada que siempre me recuerda los años buenos. Mi casa, aquella que una vez fue escenario de engaños y secretos, volvió a oler a pan y café. Beatriz me ayudaba en la cocina por las mañanas, y Tomás venía cada domingo al almorzar conmigo. El primer día que volvió, no dijo palabra. Solo me abrazó con la torpeza de un niño que pide perdón sin saber cómo hacerlo. Y yo lo abracé también. No porque todo estuviera olvidado, sino porque entendí que el perdón no borra. Solo limpia la herida para que sane con dignidad. Desde entonces, algo cambió entre nosotros. Tomás ya no mentía. Yo ya no callaba. Y aunque entre ambos había silencios largos, eran silencios de respeto, no de miedo. Una tarde, mientras recogíamos las hojas secas del patio, él me dijo: «Mamá, me ofrecieron trabajo en Querétaro. Es una oportunidad buena, pero no quiero irme si tú no estás lista». Sonreí. «Estoy lista, hijo. La soledad ya no me asusta». Me miró con lágrimas contenidas. «Gracias por no abandonarme». «Eso es lo que hacen las madres», respondí, limpiándole el polvo del hombro. «Se quedan, incluso cuando todo se derrumba». Esa noche, cuando se fue, encendí una vela por última vez frente al retrato de Ernesto. Ya no sentí rabia ni nostalgia, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a todo lo que intentó quebrarme. Por seguir aquí, respirando, fuerte, a mis 67 años, con el alma cansada pero entera. Mientras el fuego de la vela danzaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes amaban, en las que fueron engañadas, olvidadas o usadas. Y entendí que la verdadera redención no está en que el otro cambie, sino en que una aprende a no perderse a sí misma en el proceso. Cerré los ojos y susurré al aire: «Ya no temo a la verdad, porque la verdad duele. Pero también libera, porque hay amores que se rompen, familias que se quiebran y heridas que nunca cierran del todo. Pero también hay mujeres que aprenden a reconstruirse entre los escombros. Mujeres que vuelven a levantarse con las manos vacías, pero el corazón limpio. Yo soy una de ellas. Y esta fue mi historia. Una historia real, una historia de vida sobre la traición, la soledad, la fuerza interior y el perdón. Mi lección de vida fue comprender que la esperanza no siempre llega de afuera. A veces nace dentro, en silencio, como una flor que se atreve a brotar después del invierno. Miré por la ventana. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de oro viejo. Tomé una taza de té, respiré hondo y sonreí. Por primera vez en años, mi casa ya no me pesaba. Era mía, de verdad. Y dentro de sus paredes habitaba una mujer nueva, una mujer que ya no temía a la sombra del pasado. Una mujer que había aprendido que el amor, el verdadero, no es posesión, sino paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.